¿Cuántos esperamos que el Señor nos hable a través de su palabra? Amén, ¿verdad? Todo es importante durante el culto y cerramos siempre el culto al final con un mensaje directamente de la palabra de Dios, y que sea el Señor que nos bendiga. Y hoy día tenemos en nuestro tiempo de la palabra lo que es la entrada triunfal, pero va conectado igualmente con el nuevo pacto en Jesucristo. Por eso quería traer primero la mención de la entrada triunfal, porque vamos a celebrar este viernes a las 7 de la noche y recordar el tiempo del sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito, a algunos de ustedes los voy a llamar en esta semana para que también participen durante el culto, pero invitemos a todas las personas. Quiero hacer en referencia a lo que es la entrada triunfal, que está justamente en el libro de Juan, que acabamos de leer al principio, que di el saludo a toda la congregación. Es las razones por las cuales el Señor entró a Jerusalén. Hay varias razones, estas no son las únicas, pero quiero hacer mención de estas razones. En primer lugar, Él hace su entrada a Jerusalén para hacer pública su declaración de ser el Mesías, de ser el Rey de Israel, en cumplimiento a la profecía en el Antiguo Testamento que es a través del profeta Zacarías. Entonces hemos estado viendo durante las semanas esto del pacto, desde el pacto de redención, el pacto de obras, el pacto de gracia, y cómo en Jesucristo se cumple en su totalidad. Y aquí vemos una vez más un profeta llamado Zacarías, que él está profetizando justamente la entrada precisa en su momento determinado de Dios, de que Jesucristo entrara a Jerusalén, para hacer pública su declaración de ser el Mesías, ese Rey de Israel. Y como segundo punto, la alabanza que le dieron las personas al momento que él entra a Jerusalén, porque la alabanza no fue porque lo reconocieron como salvador de pecados, como lo hacemos nosotros cada domingo por la mañana. La alabanza que ellos le dieron, la bienvenida que ellos le dieron, era porque se imaginaban en Jesús como un salvador político que venía a derrocar al imperio romano, que venía a derrotar todo eso y sacar al yugo de Israel y de hacerlo libre como nación, como raza, como pueblo. Y eso es lo que nosotros vemos, que en realidad uno de los propósitos de Jesús, de su entrada, no era como un salvador político. Hasta el día de hoy, en el judaísmo se espera la llegada del Mesías, pero no el Mesías que los va a perdonar de sus pecados y los va a llevar a la vida eterna, sino el Mesías que va a librar esa nación de Israel que está en el Medio Oriente. Los va a librar de todo yugo y va a ser una nación que va a vivir en paz para siempre. Lo cual yo, como pastor cristiano, estoy en desacuerdo total que el plan de Dios Padre haya sido traer paz a una nación para que viva en paz toda su vida. La paz de la que habla el Señor es la paz de nuestros corazones. La paz por eso que tenemos el Espíritu Santo, y la paz que el Señor brinda de nuestras vidas es la paz que tenemos en primer lugar a través de Jesucristo con Dios Padre, porque dice la palabra que éramos enemigos de Dios, que todo aquel que no está en Jesucristo está bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios. Por lo tanto, esa era la razón por la que Cristo vino, no como un salvador político, pero como un salvador de pecados que provee el perdón, la salvación y la vida eterna. Y otro punto, quienes lo aplaudieron, todas esas mismas personas que le dieron el gran recibimiento con palmas y se sacaban los mantos y ponían los mantos en el piso para que este salvador político, según ellos, atravesara esas calles. Pero aquellos que lo aplaudieron, aquellos que le dieron la bienvenida, fueron los mismos que lo rechazaron, fueron los mismos que lo abandonaron y fueron los mismos que pidieron que lo crucificaran. Por eso es importante saber qué significa la entrada de Jesús a Jerusalén. Por eso es importante entender que no se trata de una nación, no se trata de una raza, se trata de que a través de ese hecho
el Señor ha querido demostrarnos algo con mayor profundidad, que es el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna en Jesucristo. Así que en esta iglesia queremos entrar ahora a ver cómo se realiza esta profecía, este propósito de Dios, este pacto que hizo el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo, para que en Jesucristo se dé el cumplimiento total y se dé la obediencia total y perfecta de Jesucristo, para que podamos ver cómo es el propósito de Dios. Y nosotros somos ese remanente que queda mostrando claramente que en Cristo podemos nosotros alcanzar el perdón, la salvación y la vida eterna. Así que vamos a ponernos de pie. En esta iglesia nos encanta ponernos de pie. Lo hacemos en reverencia, pero también lo hacemos para que no se nos duerma. Así que nos ponemos de pie para recitar lo que dice estos pasajes bíblicos que tienen que ser el fondo de lo que la palabra de Dios el día de hoy nos quiere enseñar. Y yo les pido por favor que leamos a través de lo que tenemos aquí en la pantalla el capítulo de Hebreos, capítulo 9. Vamos a leer solo del 13 al 15 y luego vamos a leer Mateo 5, 17 para que ustedes vean lo que el Señor nos quiere mostrar el día de hoy. Dice la palabra de Dios: la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. El siguiente, que es Mateo. Dice Mateo 5:17, Jesús en sus propias palabras dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, ni he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Oremos, vamos a orar todos juntos. Padre Santo, gracias por tu preciosa palabra. Estamos solamente mirando dos pasajes de tus sagradas escrituras, y en cada uno de ellos tú nos muestras tu propósito, tu voluntad, tu plan, tu pacto. Señor, desde antes de la fundación del mundo, ya tú tenías decretado la salvación de aquellos a quienes tú llamarías para salvación. Gracias, Señor, porque hoy nos contamos nosotros también como aquellos a quienes por fe en Jesucristo hoy queda demostrado que éramos escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo, porque Cristo, tu Padre Santo y tu Espíritu han obrado en todo momento para que vengamos convencidos de nuestro pecado, convencidos de nuestra miseria, delante de ti, declarar que eres nuestro Señor, pero no amparado en sus obras sobre nuestras vidas, sino que tú, Padre, Hijo, Espíritu Santo, siguen activos, obrando, Espíritu, morando en nosotros, Hijo, sentado a la derecha del Padre, abogando por nosotros cada día, y Padre, tú guiándonos y llevándonos en todo momento a que terminemos esta carrera, que es la carrera de la perseverancia, de la santificación, que por fin llegaremos cuando Cristo vuelva. Señor, te damos gracias, porque es un privilegio que estemos aquí escuchando palabra tuya. Es un privilegio tener en nuestras manos las Sagradas Escrituras. Es un privilegio saber que somos hijos tuyos. Pero también es una humildad de nuestra parte reconocer que gracias a ti, gracias a tu iniciativa, gracias a tu poder, gracias a tu misericordia y a tu gracia, es que nosotros estamos aquí reunidos delante de ti. Permite que tu palabra honde en nuestros corazones y que realmente llene nuestro pensamiento, nos cubra completamente y nos haga ver
¿Qué es lo que tenemos que hacer después que oigamos tu palabra, Señor? Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Hemos leído estos dos pasajes que son la introducción de lo que significa el nuevo pacto. El nuevo pacto, yo quiero decirles a todos ustedes, mis hermanos, porque si el pacto de redención que vimos hace 3 domingos atrás, yo los animo a que vean los videos que están ya posteados en el canal de YouTube de nuestra iglesia para que ustedes entiendan el pacto de redención, el pacto de obras, el pacto de gracia y ahora el nuevo pacto. Porque hemos estado insistiendo, de acuerdo a las Escrituras, que hay un solo pacto, pero con diversas administraciones a través de otros pactos. Hemos empezado el pacto de redención diciendo que todos ustedes conocen esa frase que dice Dios de pactos. ¿Se acuerdan? Dios de pactos. Estoy seguro que ustedes han escuchado y han dicho Dios es un Dios de pactos. Lo hemos escuchado en alabanzas, están muchas veces en los mensajes bíblicos, en sermones. Lo dicen muchos libros también acerca de temas cristianos, que Dios es un Dios de pactos. Por lo tanto, es importante que el cristiano, el creyente, sepa lo que significa decir que Dios es un Dios de pactos. Y es por eso que hemos visto el pacto de redención que se hizo antes de la creación del mundo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver algunas cosas de esas también. Porque, ¿qué significa que hoy hablemos del nuevo pacto en Cristo Jesús? Significa que lo que comenzó en el pacto de redención, esa línea histórica de redención ha ido dándose de tal manera que no hay ningún rompimiento, no hay ninguna separación de los pactos, sino que más bien es una continuación hasta llegar al nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Entonces, si el pacto de redención es uno solo, que se fue desarrollando progresivamente desde la promesa de Adán, y Eva que vimos en Génesis 3:15, cuando la palabra le dice, creo que lo tengo ahí, mi hermano, para ser más exactos en lo que dice la palabra, pondré enemistad, le dice Dios a Adán y a Eva, pondré enemistad entre tú y la mujer. Este es el momento en que Dios habla con ellos, después que ellos caen en pecado, se esconden y se avergüenzan, y Dios dice lo siguiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Nueva versión internacional. ¿Qué está sucediendo aquí? El Señor Dios Padre declarando el castigo al diablo, pero no solamente es una declaración de castigo al diablo, sino también una declaración de promesa que Dios está en el control absoluto de todo lo que va a suceder después. Génesis 3:15. Todavía Jesucristo no había nacido en el pesebre. Estamos hablando de Génesis 3:15, justamente al momento que cae en pecado Adán y Eva. Necesitamos saber eso. Es nuestra realidad. Es nuestra herencia. Somos herederos de Adán porque él es el padre, la cabeza federal de toda la humanidad. Pero ese padre humano llamado Adán cayó, pecó y falló. Y por Adán es que nosotros hemos heredado el pecado original, la mancha del pecado. Por eso que cuando usted y yo nos miramos en el espejo y nadie nos ve, nos damos cuenta que no somos tan buenitos como piensa la gente. No somos tan buenitos como piensa la gente. ¿Y eso es para avergonzarnos? No, es para humillarnos delante del Señor. Y que su sangre nos siga transformando y nos siga limpiando para glorificar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Anímense, mis hermanos, anímense en esta mañana. Estamos en celebración. Entonces, aquí empieza a darse cumplimiento de lo que ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían decretado antes de la fundación del mundo. Si usted cree que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, y usted cree que Dios es un Dios eterno, que no vive en un periodo de tiempo, que Él existía antes de que todo existiera, entonces la pregunta es, ¿sabía o no sabía que Adán iba a pecar?
La respuesta se la dejo a ustedes. Con su palabra, hablan su Biblia y ahí ustedes podrán encontrar la respuesta. Mis hermanos, entonces, si tenemos esta declaración, si tenemos el pacto de redención desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué necesitamos tener otro pacto? ¿Por qué la Biblia habla del pacto de obras con Adán? ¿Por qué la Biblia habla del pacto de gracia con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, y así continúa hasta llegar hasta Jesucristo? ¿Por qué necesitamos otro pacto? Bueno, necesitábamos otro pacto porque había necesidad de que las partes del pacto sean permanentemente obedientes, perfectamente obedientes y fieles para honrar el pacto. Dios hizo pacto con Adán, Adán quebrantó el pacto. Dios hizo pacto con Noé, todo estaba bien, hasta que Noé se emborrachó y no sé si le dio calor, terminó desnudo, hizo pecar a su hijo y él también cayó en pecado. Hizo pacto con Abraham y Abraham todo andaba bien, de viejito le dio un hijo y todo andaba bien, el hombre andaba contento porque por fin pudo tener un hijo después de 80 años. Y bueno, él estaba contento y tan contento que después cae en pecado negando a su propia esposa. No por cuidar a la esposa, no, por cuidar el pellejo de él. Y así vemos, Moisés igualmente, David igualmente. Ninguno de ellos pudo sostener y cumplir el pacto que Dios tenía con ellos, que lo iba mostrando con ellos. Todos fallaron hasta que tenía que venir Jesucristo, el único que podía cumplir el pacto de manera perfecta. Desafortunadamente Adán falló, como fallamos todos nosotros. Adán falló. Desafortunadamente Abraham también falló. Moisés también falló, David igualmente, y todos los de la Biblia, todos los padres de la fe, fallaron todos. ¿Sabe por qué fallaron? Porque nacieron con la mancha del pecado. Y desde el momento que tenemos la mancha del pecado, un día estamos bien, otro día estamos mal. Un día somos santos, otro día somos medio santos. Otro día nos sale ya la alita derecha en la espalda y otro día se nos quiebra. Ya otro día estamos volando por las nubes y otro día nos caemos de cabeza. La mancha del pecado. Ríase mi hermana con confianza, no se preocupe. La mancha del pecado. Oye, mi hermana se ríe porque está pensando en el vecino que a él le pasa eso cada rato. Se cae a cada rato. Todos fallaron. Por eso la pregunta era, ¿para qué necesitamos un nuevo pacto? Por supuesto que necesitamos un nuevo pacto. No porque los pactos anteriores no sirven, sino porque los hombres fallaron. Dios nunca falla. Dios siguió siendo fiel a su pacto desde el principio. Él decretó algo y Él lo hará. Nosotros nos podemos ir a la derecha, a la izquierda, como Jonás, por aquí, por allá. Todo podemos hacer. Y no es que el Señor le compró el boleto a Jonás para que Jonás se vaya a Tarsis. No, Él hizo todo eso. Pero nada va a escapar del plan y la voluntad y el propósito de Dios. Confíe en el Señor. Él tiene un plan para usted, mucho mejor de lo que usted piensa. Él tiene un plan para usted. ¿Y sabe qué? Confíe, porque el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto y siempre será perfecto. Siempre será perfecto. Mis hermanos, mis hermanas, como decimos y vemos claramente en las Escrituras, Abraham, Moisés, David, Noé, todos ellos fueron parte del pacto, pero en diversas administraciones, con diversos sellos, con diversos símbolos. El de Noé fue un símbolo del arco iris, ¿verdad? El de Adán fue un símbolo, los árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y después el árbol de la vida. También fue ese sello, ese símbolo del pacto. Pero entonces fueron diversas administraciones de ese mismo pacto, pero nunca alcanzaron el propósito perfecto y divino de Dios. Nunca, no pudieron alcanzarlo. Entonces,
por qué las escrituras llaman nuevo pacto. Es nuevo, o el pacto es nuevo porque las escrituras lo llaman así, número uno. Y el pacto es nuevo, ¿por qué? Porque no es que esté desconectado del antiguo pacto, del pacto de redención. No está desconectado del pacto con Abraham, no está desconectado del pacto con David, no está desconectado del pacto con las otras personas como Noé, como Abraham. No es que está desconectado, no es que es nuevo porque está desconectado del antiguo pacto, sino que es la continuación de la línea histórica de esa promesa de redención que se hizo desde la eternidad y se va desarrollando progresivamente desde Adán, luego sigue con Noé, luego sigue con Abraham, con Moisés, con David, quienes ¿qué hacían estos pactos? Revelaban sombras. Eran sombras, era algo borroso, era algo incompleto, era algo imperfecto de las promesas de redención que se cumplirían totalmente en Jesucristo. No podemos separar. Por eso que en esta iglesia honramos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero entendemos el Antiguo a las luces de Jesucristo. Entendemos el Antiguo con los lentes de la obra de Cristo. Porque si no lo leemos con los lentes de la obra de Cristo, nos vamos a quedar en el judaísmo. Vamos a ser legalistas. Porque, ¿por qué vino Cristo? Porque ninguno pudo obedecer. ¿Por qué el Señor envió a Jesucristo? Porque ninguno pudo. Por ahí alguno dice prohibido comer cerdo. De repente alguno de ellos se comía su pedacito de cerdo a escondidas. Ninguno pudo obedecer. Por eso es importante que entendamos que es una sola línea de historia de la redención. Mis hermanos, por esa razón, mi hermana Magda, ¿todo bien? Sí, está bien, pero también ya no. Ok, nos avisa por favor, ok, mi hermana, con mucho cuidado. Entonces, por esa razón, es necesario el nuevo pacto. Y es necesario que esta iglesia entienda lo que significa el nuevo pacto en Jesucristo. Porque ya que en el nuevo no hay sombras, en el nuevo no hay absolutamente imperfecciones, en el nuevo hay realidades de gracia perfecta y completa en lo que el Señor ya había prometido en Génesis 3:15. En Jesucristo se cumple esta promesa. Abraham, Noé, Moisés, ninguno pudo cumplir esta promesa, solo en Jesucristo. Mis hermanos, por eso esta mañana, como digo, existe la necesidad de abrazar el nuevo pacto, de abrazar lo que significa el nuevo pacto, porque según su Biblia, el nuevo pacto, primero, ¿qué ofrece? Ofrece el cumplimiento total de la promesa hecha en el pacto de redención, porque es en Jesucristo. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que dice este nuevo pacto de acuerdo a las Escrituras? Dice que se basa en la gracia y que se basa en la perfección de Jesucristo nuestro Señor. Se basa en Él, es en Él, it's about Him, como dice. Todo es acerca de Jesucristo. Antiguo y Nuevo Testamento, todo es acerca de Jesucristo. Mi hermano, vamos a ir desarrollando el primer punto, porque como vimos en Hebreos, si puedes retroceder un poquito a Hebreos, mi hermano, allí. Como vimos en Hebreos, la sangre de machos cabríos de nada sirvió. Todos los años mataban animales para sacrificio y el perdón del pueblo. Por eso dice Hebreos es un libro escrito para los hebreos, para los judíos, para que entiendan. Ojo, no es acerca de sacrificio, es acerca de Jesucristo. Y les dice, la sangre de machos cabríos y de toro, las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Los domingos venimos limpios por fuera. Eso es lo que yo veo, porque yo no puedo ver la limpieza de los corazones. Yo puedo ver la limpieza exterior de cada uno de ustedes. Vienen hermosos, elegantes, lindos. Es más, muchos vienen perfumaditos. Gloria a Dios, qué lindo. Así andaban todo el tiempo
rociados de la sangre de machos cabríos, las personas impuras eran santificados, de modo que quedaban limpios por fuera. Si esto es así, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios? Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. Mis hermanos, esto es algo que nos debe hacer saltar de alegría. Porque la sangre de Cristo no es únicamente para limpiarnos por fuera, porque por fuera mostramos ciertas conductas de conversión, ¿verdad? De amor al Señor. Pero la sangre de Cristo tiene mayor poder porque alcanza lo de adentro, la conciencia, el corazón, el pensamiento. Y dice, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Qué necesario es la sangre de Cristo para la humanidad. Amén. Por eso Cristo es mediador. ¿Y dice qué? De un nuevo pacto. Ya no del pacto antiguo. No es que está desconectado, sino que es en Él que se completa todo lo que antes se había puesto como requisito para que los llamados, dice, los llamados reciban la herencia eterna prometida ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Todo lo que se cometió en el primer pacto, en Cristo puede cobrar redención, perdón, salvación y vida eterna. Mi hermano, el hecho de que lleve el adjetivo de nuevo no significa que está desconectado del antiguo. Aquí lo dice, no está desconectado. Es el cumplimiento, es la revelación total en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué estamos celebrando esta semana? Justamente eso. Qué lindo es saber que celebramos a un Cristo que sí ha completado todo. Un Cristo que nos asegura que si Él hizo su obra en la cruz del Calvario y usted creyó en Él, la salvación no se pierde. Amén. Ahora que su santificación está como tambaleándose, que a veces está arriba de la escalera, a veces está abajo, una vez sube, esa es otra cosa. Pero la salvación la ganó Cristo. Y si usted tuvo una conversión genuina en Cristo, mi hermano, duerma tranquilo que usted es un hijo, una hija de Dios. Todavía lo dudan. Bueno, el cumplimiento de la promesa, la culminación de la revelación, para cumplir perfecta y fielmente con los deberes del pacto. ¿Usted puede cumplir los deberes del pacto? ¿Usted cree que yo le doy solamente una horita para que lo cumpla? ¿Usted cree que va a cumplir los requisitos perfectos del pacto? Mi hermano, mi hermana, solo Cristo, el que cumplió los deberes del pacto, en reemplazo de Adán. Él fue el reemplazo de Adán, por eso las Escrituras hablan, el segundo Adán. Jesucristo es el segundo Adán. ¿Por qué? Porque así como el primer Adán era el representante de toda la humanidad, ahora Jesucristo es el representante de los que creen en Él. De los que son llamados, de los que el Señor ha llamado para salvación. El llamado continúa. Hoy haremos un llamado. El llamado continúa. Mis hermanos, Él es, Jesucristo es nuestro Adán, nuestro segundo Adán. Por consiguiente, nuestro reemplazo. Porque Él es el que murió en sustitución nuestra. Él murió en sustitución nuestra. ¿Para qué? Para ganar la vida eterna. Para todo lo que les pertenece. Para todos los que creen en Él. Para todos los que le pertenecen. Para todos los que creen en Él. No sé cuántos se alegran. No sé cuántos se alegran en esta mañana. Parece que es un mensaje muy frío. O es que este lugar está frío. O es que simplemente ya eso lo sabemos. Ya eso lo sé ya de memoria. Mi hermano, mi hermana, yo estoy predicando también para mí, porque yo me olvido rápido de todas estas cosas que son tan preciosas, son esa joya que tenemos al lado nuestro y de tanto verla ya no le damos importancia. O como decía mi hermana, tenemos tanta abundancia en la nevera que estamos rompiéndonos la cabeza y ahora ¿qué cocino?
Y en otros países donde no hay nada en la nevera, abren la nevera, ¿y ahora qué hago? ¿Qué insatisfacción hay en el corazón del ser humano? ¿Qué confusión hay en el corazón del ser humano? Mis hermanos, el hombre no puede salvarse por sus propias obras. El ser humano, por más religioso que sea, no puede salvarse por su propia cuenta. El hombre no puede salvarse por sus obras. ¿Por qué? Porque lleva el pecado original enraizado en su corazón. Debe ser alguien perfectamente obediente que lo haga en su lugar. Porque así quisiera hacerlo, no puede, porque no es perfecto, porque la mancha del pecado está en su corazón. Así quiera ir a la cruz, así alguien diga, no, yo soy el que quiero ir a la cruz, yo voy a pagar por mis pecados, no sirve. Tiene que ser perfecto, sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solo en Jesucristo nuestro Señor, solo Jesucristo nuestro Señor. Mi hermano, mi hermana, ¿qué dice Lucas 22, 19 y 20? Dice, Jesús, hablando del nuevo pacto, Él mismo ahora dando a entender que Él es la culminación del pacto de redención. Dice, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Hace poquito nomás hemos celebrado la Santa Cena. Hace poco nada más hemos visto que no es que nos estamos comiendo el pan. No, cuando Cristo dice, este pan es mi cuerpo, está dando a entender que ese pan representa su cuerpo que Él iba a entregar en la cruz del Calvario. Pero no es que nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo, porque si nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo, entonces ese Cristo resucitado ya le estamos quitando un pedazo de brazo, un pedazo de pierna, un pedazo de pie. Él es un Cristo resucitado en carne y hueso. Por lo tanto, no es que nos comemos su carne, no es que nos tomamos su sangre, es que simboliza la obra de Cristo entregado por nosotros. Mi hermano, yo dije que el pacto de gracia la semana pasada fue una promesa que empezó con una promesa a Abraham, que le bendecirá y lo multiplicará y que en sus simientes serán benditas las familias de la tierra. ¿Y qué anuncio era eso? ¿Era directamente con su hogar de Abraham? No, que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como diciendo solo a los descendientes de Abraham, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Él es el centro de este pacto, cumplido en su totalidad. Por lo tanto, el antiguo pacto que Dios ha establecido con su pueblo requirió una estricta obediencia a la ley mosaica. Había que obedecer la ley mosaica al pie de la letra. La ley que exigía que Israel ofreciera sacrificio. Hemos leído Hebreos 9. Ellos exigían, la ley exigía que ofrezcan sacrificios diarios para expiar el pecado. Había que hacer sacrificio de animales porque ese era el medio que Dios Padre les había dado a ellos. Pero no para que se queden con ese medio como deporte y como ya tomarlo a juego en todo el tiempo, sino para que entendieran que aún esa sangre de machos cabríos no podía perdonarles el pecado de adentro. Los purificaba por fuera, pero nada más. Mis hermanos, la ley exigía que Israel ofreciera sacrificios diarios. Pero Moisés, quien fue la persona que Dios escogió para establecer el antiguo pacto, no solo predijo que Israel fracasaría en guardar el antiguo pacto, sino que también habló de un tiempo de restauración, como una profecía de lo que vendría en Cristo. Y lo dice claramente en Deuteronomio 36. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón.
La sangre de machos cabríos, la sangre de animales, purificaba por fuera, pero era necesario ser purificado desde el corazón. Desde el corazón. Así que el Señor tu Dios, Él es el único que lo puede hacer. El Señor tu Dios quitará lo pagano que hay en tu corazón y en Él de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, y así tengas vida. Si usted ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma, me alegro, porque Dios está obrando en su corazón. Dios está limpiando su corazón. Dios está obrando en su corazón, mi hermano. Lo que pasa es que como a Dios no lo vemos, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Amando al prójimo. Amando al prójimo. Very simple. Así de fácil. Decimos que amamos a Dios. Amemos al prójimo. Decimos que amamos a Dios. Amemos al enemigo. Amemos al enemigo. A veces es más fácil amar al enemigo que al prójimo. Porque como el enemigo está bien lejos, le mandamos en el chat un mensajito. No, tenemos que amar a los dos. Si usted dice que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, hermano, y no me estoy desviando del tema por si acaso, porque aquí se trata del corazón. El pacto, el nuevo pacto es la limpieza del corazón. Del corazón. Mi hermano, mi hermana, ¿qué dice? Ya hemos leído Mateo 5:17, ¿verdad? Sí. Pero también Jesucristo vino para cumplir la ley de Moisés. Él mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Yo no he venido aquí a romperla, a violarla. Yo he venido a darle cumplimiento total. Ya que Carlos no lo puede hacer, lo voy a hacer yo por él. Lo voy a hacer yo por él. Mi hermano, mi hermana, los ritos, las ceremonias, esos cuernos que se tocan, ¿no? Pu, 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 y todo eso, ¿verdad? Los cuernos y todo eso es lindo, muy ceremonioso, muy religioso. Pero no necesitamos un cuerno. No necesitamos, yo no necesito vestirme aquí con un manto que usaba Aarón o que usaban ellos para demostrar mi santidad y mi pureza delante de ustedes. Yo lo único que necesito es que mi Cristo no me abandone. Es lo único que necesito. Y por eso me abrazo. Y si está caminando, hasta de los pies me agarro. Aunque sea que me arrastre, pero ahí me agarro. Porque es mi única salvación. Es mi único recurso para mantenerme en el camino que Dios quiere. Porque si lo suelto, mire, estoy frito. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, mis hermanas, el nuevo pacto es la revelación de la promesa hecha en el pacto de redención. ¿Qué dice Tito capítulo 1? Les dije que el pacto de redención que lo vimos hace 3 domingos. Los invito a ver, como digo, el canal de YouTube y busquen pacto de redención para que vean todo lo que dijimos ese día. El pacto de redención es el pacto, es el primer pacto, es el único pacto, es la base de todos los pactos, donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hacen un decreto y acuerdan la salvación de los pecadores. Y aquí estamos hablando que ese pacto de redención ahora lo vemos revelado en su totalidad en el nuevo pacto. ¿Qué dice Tito? Dice Pablo, está hablando Pablo, dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. La cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. ¿Cómo va a prometer algo antes de la creación si Adán todavía no había pecado? Ya Él lo había prometido, ya Él lo había decretado, ya Él lo había hecho. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, a su debido tiempo, años después, 2000 o 3000 años después, quizás un poco más de años, entonces Él, dice Dios Padre,
ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. ¿Y cuál es la predicación? Cristo es el único camino para salvación y vida eterna. Cristo es el único que perdona pecados. Cristo es el único centro del Evangelio. Cristo es el único camino. Leamos lo que dice Juan 1:3. ¿Qué dice Juan? En el principio ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio y por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Jesucristo como Hijo ya existía desde la eternidad. Él no es que llegó al pesebre un día. Llegó como ser humano, encarnado en ser humano, pero él ya existía desde la eternidad. ¿Qué dice Juan 17, el 1 al 5? Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Jesucristo no vino por primera vez en el pesebre o apareció en el pesebre. Él ya era hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que vino como hombre y Dios sí, pero que él ya existía. Mis hermanos, nos dice el apóstol Pablo, que leímos Tito, nos dice el apóstol Juan, nos están demostrando en esta mañana que la historia de la salvación comenzó con el pacto de redención acordado entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, antes de la creación del mundo. Por lo tanto, el decreto de Dios, el pacto de redención y su plan de salvación no empezaron después de la creación, sino antes. Fueron promesas eternas desde antes de la fundación del mundo. Por eso el hecho de que lleve el adjetivo nuevo pacto no significa que está desconectado del antiguo. Al contrario, se mantiene la unidad. Con respecto al Antiguo Testamento, ¿y qué vemos aquí? Nos ofrece el cumplimiento total de la promesa, hecha en el pacto de redención, solo en Jesucristo nuestro Señor. Solo en Él. Mis hermanos, es que Él es todo. Él es todo. Y qué lindo que el Señor no nos desampara. Tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo activos, obrando 24 horas, 7 días de la semana por nosotros. Por gracia. No lo merecemos, pero Él por gracia sigue obrando. Alégrese, dele un aplauso, dele las gracias, llore, ría, alégrese, exalte esta verdad. ¿Por qué es nuevo pacto? Porque es un pacto que se basa en la gracia y en la perfección. Lo que no pudo hacer Adán, lo que no pudo hacer Abraham, lo que no pudo hacer David, lo que no pudo hacer Noé, ninguno de ellos pudieron hacer. Por eso que este pacto se basa en gracia y en perfección. Mis hermanos, el nuevo pacto fue anunciado por Jeremías. Jeremías anuncia como profeta este pacto miles de años antes. ¿Y qué dice Jeremías? Leamos Jeremías 31 del 31 al 34. Dice, vienen días, afirma, yo sé que usted ha leído Jeremías, no desconecte a Jeremías del pacto total en Cristo Jesús y no desconecte a Jeremías desde el pacto de redención que hizo Dios desde la eternidad. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor.
Pondré mi ley ya no en las tablas, sino en su mente. Pondré mi ley en su mente y les escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de eso. Esa es la parte más chévere, ¿verdad? Ahí no dice tú tienes, ahí no dice tú debes hacerlo, ahí no dice tú tienes que limpiarte, ahí no dice tú lo tienes que hacer. Yo lo haré, yo les daré, yo les limpiaré, yo los transformaré. Mi hermano, si te das cuenta, mi hermano, mi hermana, si te das cuenta que no hay mucha transformación, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él tiene el poder para transformarte. Y no esperes que transforme al vecino. Pierdes tu tiempo esperando que transforme al vecino. El Señor tendrá un plan para el vecino. El plan es contigo directamente. Mi hermano, mi hermana, en esta mañana es lindo saber lo que el Señor nos habla a través de Jeremías. Porque este nuevo pacto consistiría en dos grandes dádivas, en dos cosas grandes consiste este nuevo pacto. Número uno, consiste, versículo 34, consiste en que se basa de un acto de perdón. El Señor perdona. Te ha perdonado si has creído en Cristo, te perdona y te seguirá perdonando si vienes a Él. ¿Qué dice la palabra en el 34? Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocen. Yo les perdonaré su iniquidad. En eso se basa este pacto nuevo, en el perdón que hace el Señor, que ofrece el Señor. Y en segundo lugar, versículo 33, en su gracia. Verso 33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor, pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, solo por gracia. Solo por gracia. No merece, ningún israelita merecía ser hijo de Dios, pero eran por gracia de Dios, por gracia de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, el antiguo pacto se escribió en piedra, pero el nuevo pacto es escrito en corazones. El antiguo pacto hablaba de ley, de estricta y perfecta. Pero el nuevo pacto, aunque las exigencias podrían ser las mismas, pero como no lo podemos hacer, solo en Jesucristo nos podemos nosotros consolar y poder decir que Él sí lo puede hacer. Mis hermanos, en el nuevo pacto solo se entra por fe en Jesucristo. Solo se entra por fe en Jesucristo, quien derramó su sangre para quitar el pecado del mundo, tal como lo anunció Juan el Bautista, Juan 1:29. ¿Qué dice Juan? Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese mensaje no puede faltar en ningún púlpito de ninguna iglesia, porque Él es el que quita el pecado del mundo. Lázaro oraron, le pidieron, le suplicaron a Jesús que quisiera algo por Lázaro. ¿Y qué hizo Jesús? Lo resucitó. ¿Y dónde está Lázaro? Está esperando la venida de Cristo, como algún día cuando nosotros nos llegue la muerte. No se trata de desesperarnos, de vivir únicamente, de tener a un Cristo que solamente nos ayude en esta vida terrenal, porque el Evangelio habla de la eternidad. Yo sé y siempre lo digo, nos aferramos a este mundo, parecemos el Dios Atlas, abrazando al mundo terráqueo, ¿verdad? El globo terráqueo, abrazado de él, o sosteniéndolo y que nadie nos lo quite. Nos encanta estar enraizados aquí. A mí también. Pero el Evangelio no es de quedarnos aquí enraizados. El Evangelio es promesa de vida eterna. De vida eterna, de vida eterna. Así que esa es la promesa, mis hermanos. Porque todos tendremos vida eterna. Todos, ateos y creyentes, musulmanes y cristianos,
judíos y budistas, todos tendrán vida eterna. Pero solo en Cristo habrá una vida eterna de gozo, de vida delante de Dios. Y los que no están en Cristo, de sufrimiento eterno. Mis hermanos, cuando hablamos del nuevo pacto, hablamos que no solamente hemos recibido el perdón total de nuestros pecados, también hemos recibido el Espíritu de Dios que vive, que mora en cada uno de nosotros. Y que es el Espíritu de Dios el que nos lleva a poder ser fieles y obedientes a Dios. Y es el nuevo pacto que también se menciona en Ezequiel capítulo 36. ¿Qué dice? Les daré un nuevo corazón. Otra vez, Dios es el que lo hace. Nadie puede hacerlo si no es Dios. Dice, les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ya cerramos, nos vamos. Ya está todo claro. Él lo hace. Así que si usted cree que en este momento su corazón está como de piedra, bueno, mi hermano, aquí está la solución. Él le pondrá un corazón de carne. Él le pondrá un corazón de carne. Porque esto no solamente pasa a los impíos, esto también le pasa a los creyentes, esto también le pasa a los que más trabajan en la iglesia. También le pasa esto. Y al pastor también, por si acaso. Mis hermanos, Ezequiel enumera varios aspectos de este nuevo pacto. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, el Espíritu Santo morando en nosotros, una verdadera santidad, es Dios mismo obrando fielmente su pacto de redención hasta cumplir la totalidad en el nuevo pacto en Jesucristo. Así es como vemos, mis hermanos. Hay diferentes administraciones de pactos, como hemos visto en estos 4 domingos que hemos presentado esta preciosa doctrina del Dios de pactos. En el tiempo de la ley, en el tiempo de esa ley ceremonial, de esa ley judicial, de esa ley moral, esta verdad se nos anunciaba a través de sacrificios, de sistemas sacerdotales, del templo, de aquellas cosas de ceremonias ordenadas. Pero tras la venida de Cristo, podemos ver claramente que Él es el verdadero Cordero. Tras la venida de Cristo, podemos ver que Él es el único que quita el pecado del mundo. Tras la venida de Cristo, podemos ver que Él es el único y verdadero sumo sacerdote. Tras la venida de Cristo, vemos que esa realidad de todas esas ceremonias anunciadas en el Antiguo Testamento, ahora son mejores, perfectas, claras y completas en Cristo Jesús. Mis hermanos, 2 administraciones nada más tenemos que ver: Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Pero tenemos que ver una sola línea desde Génesis hasta Apocalipsis. Una sola línea de redención que se va desarrollando de manera progresiva, ¿verdad? Que empezó con Adán, luego el pacto con Noé, luego el pacto con Abraham, luego el pacto con Moisés, luego el pacto con David, hasta llegar al nuevo pacto en Jesucristo. Es importante entender que Dios siempre se ha relacionado con la humanidad y con su pueblo a través de pactos. A través de pactos. Y ese pacto que vemos hoy es nuevo porque se basa en la gracia de Dios y en la perfección de Jesucristo. Quiero cerrar este tiempo, mis hermanos, con esta conclusión. Quiero cerrar este tiempo con esta conclusión. Hoy empezamos a celebrar la Semana Santa. Hoy mucha gente busca la forma de celebrar. Algunos bajo las Escrituras, otros bajo sus modelos, otros bajo sus ideas, otros bajo sus imaginaciones de su Dios, porque mucha gente se hace imaginaciones de un Dios completamente y muchas veces muy diferente a lo de las Escrituras. Y mucha gente ahora mismo están celebrando la entrada de Jesucristo a Jerusalén como símbolo, recordando esa entrada. Pero es necesario
que esta iglesia recuerde que Jesús es el cumplimiento de las promesas de salvación y vida eterna. No lo olvide, mi hermano, no lo olvide. Denle un aplauso al Señor, pero no lo olvide. Él es el cumplimiento de su salvación y de su vida eterna. Más nadie. Mis hermanos, Él sí cumplió con el pacto de obras que le tocaba a Adán. Él sí lo cumplió. Jesucristo no deja sin cumplimiento todos los requisitos del pacto. El pacto de gracia que Abraham no pudo cumplir fue completado por Jesucristo. El pacto que Moisés no pudo proveer fue hecho por Jesucristo. Ya que en el tiempo de la ley solo administraba sombras, como digo. Es solo en el nuevo pacto que se da el cumplimiento total al propósito original y eterno de Dios. Juan 3, 4, 6. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Él debía haber sabido de los pactos. Lo que pasa es que él no sabía que el pacto se iba a cumplir en Jesucristo. ¿Qué le dice en esta conversación? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo, Jesús? Come on, Jesus. ¿Cómo me dice que puedo yo nacer de nuevo si ya estoy viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y si usted creyó en Cristo, nació del Espíritu. Porque solo el Espíritu lo pudo convencer que usted es un pecador o una pecadora. Sí, yo sé, en la foto se ve que usted se levantó, en el video se ve que usted se levantó, lloró, confesó, le dio gracias al Señor porque oyó palabras de Dios. Yo sé que todo eso ocurrió, todo eso se ve en el video. Pero lo que no se ve en el video es la obra del Espíritu para darle nacimiento, para poder confesar, para poder creer, porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Mis hermanos, solo por obra del Espíritu Santo y la fe en la obra de Cristo es que tenemos la certeza de ser salvos. Esa fue la respuesta de Jesús a Nicodemo. Ven a Cristo esta mañana. Ven a Cristo. Solo Cristo puede darte perdón, salvación y vida eterna. Solo el Espíritu Santo puede provocar en ti arrepentimiento. Yo oro que el Espíritu Santo provoque arrepentimiento para que vengas a Cristo y entiendas que Él puede cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Que Él puede limpiar tus pecados de ahora, de ayer y de toda la vida para siempre. Solamente ven a Cristo. Él te quita el pecado. Él es el que quita el pecado del mundo, el verdadero y único sumo sacerdote. El llamado está hecho. Yo no tengo ningún poder para convertir a nadie. Estoy tratando de convertir a mi suegra, hasta ahora no lo logro. No de su fe, porque ella es cristiana. Pero mis hermanos, Cristo es lo único que tenemos. Así es, Señor. Y siga abrazando a su Señor. Y para nosotros los cristianos, los que ya estamos en Cristo, los que hemos abrazado esta verdad, para los que hemos confesado a Cristo, que hemos nacido de nuevo, como le dice Jesús a Nicodemo. Nosotros en este momento de este pasaje, nosotros tenemos más ventaja, porque nacimos de nuevo, creímos en Cristo. Y esta es la pregunta. Si hemos nacido de nuevo, para todos, y me incluyo yo también, si de verdad hemos nacido de nuevo, ¿en qué etapa de nuestro nacimiento nos encontramos? ¿En qué etapa nos encontramos? ¿Estamos en la etapa de la infancia? Que todavía necesitamos que nos digan, que nos enseñen, que nos instruyan, que nos encaminen en la etapa de la infancia, que si yo me caigo nadie tiene que dejar que me caiga, agárrenme por favor. ¿En qué etapa nos encontramos? ¿En la etapa de la infancia? ¿Nos encontramos en la etapa de la adolescencia, donde nos creemos dueños del mundo y hacemos lo que nos da la gana y nadie nos tiene que decir nada, porque yo sé más que ustedes? Papá, mamá, don't tell me anything. You don't know nothing. Let me live alone. Leave me alone. ¿Estamos en esa etapa de la adolescencia, en nuestro nacimiento cristiano?
O estamos en la etapa adulta, o estamos en la etapa madura, o estamos en la etapa inmadura. ¿En qué etapa nos encontramos? ¿En qué etapa nos encontramos, mis hermanos? ¿De qué manera demostramos, de qué manera demuestras a tu iglesia y a los demás que realmente has nacido de nuevo? ¿De qué manera demuestra a tu iglesia que realmente has nacido de nuevo? No te estamos exigiendo de que demuestres. El Señor te está exigiendo. El Señor te ha puesto como embajador, como embajadora de Cristo, aquí y afuera. El Señor nos dice que seamos la luz y la sal del mundo. El Señor nos dice que debemos amar al prójimo, que debemos amar a nuestro enemigo, que debemos amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿En qué etapa nos encontramos de nuestro nacimiento? Vamos a preguntar como preguntó Nicodemo: pero Jesús, ¿cómo puedo nacer de nuevo si yo ya soy viejo? Tengo 40 años viniendo a la iglesia. ¿Cómo me vas a pedir que yo nazca de nuevo? ¿Y qué más dice la palabra? Dice, inclusive se hace la pregunta: ¿tengo que entrar por segunda vez al vientre? Solo tú lo sabes. Y de repente no es segunda vez que vas a entrar, de repente es la primera vez. La iglesia se compone de dos tipos de iglesias: la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la que yo veo y la que usted ve ahora mismo. Y yo creo en todos ustedes. Yo creo que ustedes aman a Cristo y ustedes son hijos de Dios. Y a mí no me toca buscar la forma de cómo llegar a la iglesia invisible. Solo el Señor la conoce. Porque Él es el único que tiene el poder para ver los corazones. Pero ¿sabe lo lindo de eso? Es que también tiene el poder de transformar corazones. Mi hermano, mi hermana, ¿de qué manera demuestras a tu iglesia y a los demás que realmente has nacido de nuevo? Recuerda que el arrepentimiento genuino de tus pecados en el nombre de Jesucristo no solo exalta a Cristo, sino también te puede ayudar a crecer una vida de fe que agrada a Dios, y que la gloria y la honra sea para siempre nuestro Señor. Amén. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Denle un aplauso grande a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana.